Permítanos hoy, Señor, el ver tu gloria, Señor, la manifestación de tu gracia, de tu poder, Padre, tu poder maravilloso, sosteniéndonos, dirigiéndonos, Padre, y alentándonos a cada momento, Padre. Muchas gracias, Padre. Gracias por levantarnos gracias por sostenernos. Gracias porque yo sé que tu palabra se cumplirá, que tu compañía será sobre tus hijas, sobre cada familia, Padre. Que la paz rebosará en el corazón de cada uno de ellos, Padre. Y que habrá gracia abundante, Señor. Compañía tuya, Padre. Palabra de vida, Señor. Dando fuerza, Señor, como dice tu palabra, multiplicando las fuerzas al que no tiene ninguna, Señor, pues tú eres nuestra esperanza, nuestra ayuda, nuestro socorro. Tú eres todo para nosotros, Padre. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey. Háblanos con tu palabra. Permita que esa palabra nos edifique, nos aliente y que quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre, para que sea luz, Señor, y consejo, Padre mío, en medio de todas las cosas que tenemos que enfrentar, Padre. Gracias porque tú eres bueno, gracias por tu promesa y gracias por los planes y proyectos que tienen cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendigo a tu pueblo, Señor. Muchas gracias. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Sigo pidiendo que la presencia de Dios traiga vida, traiga aliento de vida y sobre todo, como les he enseñado en muchas ocasiones, sea la gracia y sea la paz de Dios sobre ti, sobre su familia y sobre todo lo que emprendas, que yo sé que ahí estamos seguros y nos podemos respaldar, nos podemos apoyar y decirle, Señor, qué hermoso es confiar en ti, qué hermoso es esperar en ti, qué hermoso es saber de que no estamos solos, sino que esa presencia maravillosa de Dios prometida no nos va a faltar. Y que si hay alguna necesidad o estamos enfrentando una situación, nos unimos a ese clamor delante de Dios, sabiendo que el que nos sostiene, que el que nos defiende, que el que pelea por nosotros y que al fin y al cabo cumplirá su propósito, sea nuestro Dios, en quien hemos invocado y a que le decimos, Señor, mi vida, la vida de mis hijos, la vida de cada uno de los que están a mi alrededor, de mis hermanos en la fe, solamente está puesta en Él, pues es el Dios Todopoderoso. Hoy quiero hablar de un tema y esta semana voy a estar compartiendo eh, eh, algunos temas relacionados a la fe, a la confianza en el Señor, pero también a esperar en esas promesas maravillosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y hay un versículo que quiero empezar y hoy voy a hablar sobre nuestra confianza puesta en Dios exclusivamente. Y hay un texto en Segunda de Reyes capítulo 18, versículo 5, y está hablando del rey Ezequías. El rey Ezequías siempre me ha llamado la atención porque fue uno de los grandes reformadores que hizo volver el corazón del pueblo que se había alejado de Dios. Fue un hombre que reedificó o renovó, voy a decirlo de esta manera más contextualizado, el templo, la casa de Dios y se propuso buscar a Dios y le sucedieron cosas bien curiosas y a la luz de la vida de este rey Ezequías. Hay varias cosas que hemos compartido, pero que también podemos aprender de los aciertos y de los desaciertos que él tuvo. Y qué bueno que la Biblia nos enseñe de personajes que están escritos dentro de ella, para que nosotros aprendamos, y creo que uno de los libros del Nuevo Testamento, en 1 Corintios, Pablo nos dice, quedaron escritas para que nosotros hagamos las cosas que ellos hicieron, que resultaron en bien, pero también tengamos cuidado de no hacer las cosas que equivocadamente ellos hicieron. Es como un espejo para nosotros, y al mirar estos textos y lo que dice la Biblia que hicieron estos hombres y mujeres de Dios, nos enseñan uno a conocer a Dios y otro a examinarnos nosotros para que con la convicción que nos da el Espíritu Santo y con la luz que nos da la palabra, no repitamos los mismos errores, porque ya sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Y no lo estoy expresando como una amenaza, sino más bien como una recomendación. En Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 5, hay una expresión justamente de este rey Ezequías, y dice, Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel, y no hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después.
estoy pensando en este versículo como un epitafio. Yo no sé si bueno, no me gusta pensar en la muerte porque pues yo sé que es un proceso que vamos a vivir todos, que vamos a tener que pasar, pero algunos como recuerdos de lo que hicieron en la vida, o voy mejor a trasladarme al cielo, en el libro que está escrito, la Biblia dice que hay libros escritos de nuestra vida, que esos libros van a ser abiertos. Hay uno de ellos, el libro de la vida, donde está escrito nuestro nombre, pero también está posiblemente, según algunos relatos bíblicos, el libro que registra nuestras obras, y que al final de nuestras vidas, como aquí en la tierra, haya una expresión hacia ti y hacia mí, justamente como está hablando de este rey Ezequías. Y vuelvo y leo el versículo. Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. Y no hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Fueron muchos los reyes que estuvieron ahí dentro un buen tiempo, pero también dice ni lo hubo antes ni después. Qué hermoso es cuando no nosotros damos testimonio de lo buenos que hemos sido, ni ni las cosas que hemos hecho, sino que sea Dios mismo, por inspiración del Espíritu Santo, que pone la convicción en las personas que están a nuestro lado, porque en medio de las pruebas y las dificultades salimos vencedores y no nos dejamos vencer por ninguna circunstancia. Sí, nos frustramos, sí, nos enfermamos, sí hay dolores que aparecen en nuestro cuerpo que a veces parece que fuera ya parte de nosotros, pero absolutamente nada de eso nos aparta y nos quita el gozo, voy a decirlo así, el deseo de vivir. Algo que David dice en el Salmo 51 cuando está expresando y está confesando su pecado especialmente, algo que le pide a Dios con todo el corazón y que yo muchas veces le pido en medio de toda circunstancia, le dice, y no quites el gozo de tu salvación y un espíritu nuevo sea renovado dentro de mí. Porque cuando perdemos el gozo de la vida, simplemente comenzamos a hablar mal de todo aquello que Dios nos ha dado, inclusive en los procesos difíciles, y comenzamos en lugar de ser bendición, de ser ejemplo, cómo se enfrenta la vida. A Ezequías no le quedó fácil gobernar durante ese tiempo. Recibió un gobierno bien complicado, bien difícil, un pueblo que no quería buscar de Dios, pero se propuso, como está diciendo este versículo, puso su confianza en Dios. Cuando yo leo versículos como este, me hago preguntas y me gusta compartir con los hermanos que nos escuchan a través de estos medios, ¿en quién está puesta su confianza? Normalmente nosotros decimos, mi confianza está puesta en Dios, pero si examinamos bien detalladamente y con la ayuda del Espíritu Santo examinamos nuestras palabras, nuestras acciones, nos damos cuenta que sí le decimos la palabra y creemos en esa palabra, pero realmente no hemos puesto nuestra confianza en Él. Si quieres, mi hermano o mi hermana, marcar la diferencia y ser conocido como un hombre, como una mujer de Dios, lo más importante en nuestra vida no es solamente creer, sino poner nuestra confianza en Él. A veces, ¿cuánto nos cuesta entregarle la rienda de nuestra vida a Dios, rendir nuestro corazón a Él? A veces lo tenemos como nuestro Salvador, pero no como nuestro Señor. Y se ve fácilmente manifiesto por lo que hacemos. Por ejemplo, muchas veces emprendemos cosas y de por sí los hijos, las hijas de Dios son emprendedores. Todos aquellos que conocen a Dios o han escuchado de Dios, que han leído la palabra, hay una esencia dentro de ellos, hay una virtud dentro de ellos que les anima a no quedarse quietos. El que realmente conoce a Dios, la persona que realmente conoce a Dios, se esfuerza. Inclusive hay un versículo que me gusta, que está en Daniel, y que lo hemos mencionado en algunas ocasiones, que es bien interesante y está ahí en el capítulo 11, creo que es, porque está manifestando algo que realmente nosotros tenemos que decir. Daniel 11:32, escuche cómo lo dice, y tiene que ver mucho con el tema que yo le estoy compartiendo en este día. En la parte final del versículo 32 dice, mas el pueblo que conoce a su Dios hace dos cosas, se esforzará, dice ahí,
y actuará. Dos cosas importantes. Y si tienes una Biblia lo puedes leer, lo estoy leyendo en la versión Reina Valera del 60 y vuelvo y leo. Al principio está hablando de algunas cosas que van a suceder en los tiempos finales, de cómo van a tratar de confundirnos, de ofrecernos cosas a cambio de la fe. Pero en la parte final del versículo 32, que es una parte del texto que me fascina, está diciendo ahí, dice, más el pueblo. Perdóname, voy a cambiar algo, no quiero alterar la palabra, lo hago con temor, pero como dice ahí, voy a cambiar la palabra pueblo por familia. Y puedo también cambiar, y lo voy a leer de esta manera, mas la familia que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Pero voy a ir más allá y perdónenme cómo lo estoy haciendo, quizás lo voy a leer, mas la persona que conoce a su Dios se esforzará y actuará. La pregunta que yo hago cuando leo versículos como estos es, ¿qué tanto conocemos de Dios? A veces hemos escuchado de Dios, hemos escuchado mensajes y hay personas que todo el día están cazando mensajes, son cazadores de promesas, cazadores de promesas. Escuchan predicaciones, buenas predicaciones de hombres de Dios que son buenas enseñanzas en el buen sentido, que no son palabras contaminadas, que es palabra de Dios dando dirección, dando bendición, afirmando la palabra del Señor, pero no nos volvemos cazadores de promesas, pero no cumplidores de promesas. Hay una canción que me gusta escuchar, no la he cantado, no la hemos entonado quizás en momentos de adoración, pero esa canción llama Cumplidores de Promesa. Y justamente esa canción dice que Dios está buscando hombres cumplidores de promesas. A veces nos gusta recibir las promesas y nos gusta que cumplan las promesas que nos han hecho a nosotros, especialmente las que vienen de Dios. Y si examinamos nuestra Biblia, la mayoría de Biblias, cuando la resaltamos algunos versículos, como este que estamos leyendo aquí en Daniel 11:32, y le estamos recordando esas promesas. Y si examinamos, si somos conscientes de eso, son pocas las Biblias donde se subraya lo que tenemos que hacer para alcanzar esas promesas. Por eso decimos que creemos en Dios, pero no nos apoyamos en Él. Hemos escuchado que tenemos un Dios todopoderoso que nos sana, que nos libera, que nos ayuda, que nos da fuerza, que nos da el Espíritu Santo. Promesas desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero no tenemos en cuenta, o a veces no nos gustan que nos digan, bueno, si quieres esta promesa, tienes que cumplir estos requisitos. Buscamos a un Dios que nos bendice económicamente. Pero somos malos administradores y no somos responsables de la semilla que Dios coloque en nuestras manos. Porque inclusive, y creo que en algún devocional anterior yo estuve compartiendo, hasta la semilla la malgastamos. Y eso es importante. Y como está diciendo este versículo de Daniel 11:32, más la persona, voy a quedarle en la última forma como lo dije, más el pueblo, dice ahí textualmente, más el pueblo que conoce a su Dios. Lo primero que hace es que el hombre o la mujer, el pueblo que conoce a Dios es un Dios esforzado. Uno de los versículos que también utilizamos mucho es lo que Dios le dijo a Josué en el capítulo 1 cuando tenía que seguir adelante con el pueblo en la conquista de la tierra prometida al Señor. Y constantemente en 3-4 ocasiones en el capítulo 1 del libro de Josué le dice, mira que te mando que te esfuerces. A veces no nos gusta esforzarnos, nos gusta que todo nos llegue fácil. Los jóvenes especialmente les gusta todo fácil, todo rápido, todo expreso y ojalá sin ningún esfuerzo. Pero dice la palabra que aquel que conoce a Dios realmente es una persona esforzada, que se abre paso en medio de las dificultades, que sabe que la bendición de Dios muchas veces hay que lucharla. Y podemos entrar en conflicto porque pensamos que tenemos un Dios poderoso, lo dice la palabra, lo dicen muchas promesas y pensamos que Dios tiene que hacer todas las cosas y tenernos a nosotros entre algodones, muy cuidados.
pero cuando leemos detenidamente lo que la misma Escritura nos está diciendo, nos damos cuenta que Dios nos da la promesa, pero que tenemos que caminar conforme a lo que Él nos está pidiendo. Si pudiéramos hablar un poco más de este versículo que nos está diciendo, es cuidado con dejarte comprar o negociar tu fe con cosas que simplemente van a ser pasajeras, con emociones de momento. Inclusive en el libro de Hebreos capítulo 11, cuando está hablando de Moisés, dice la palabra que él no se quiso quedar con los deleites del pecado y está reconociendo que el pecado tiene ciertos deleites, por eso nos atrapa, pero que él renunció a eso para servir a Dios. Y aquí también nos está diciendo la palabra que algo que necesitamos es conocer a Dios. No ver sus obras, y creo que también en devocionales anteriores, y lo puedo compartir hoy por algunas personas que nos están escuchando, que nos damos cuenta que hemos escuchado de Dios y escuchamos de Él muchas veces, pero no nos hemos dado la tarea de simplemente, de realmente conocerlo tal cual es, un Dios de amor, un Dios santo, un Dios misericordioso, un Dios bueno. Todos estos aspectos de Dios nos gusta, pero cuando seguimos leyendo lo que es Dios, y tal vez más adelante vamos a mirar sobre el carácter de Dios, los diferentes nombres de Dios, inclusive Dios también es celoso. También me dice la palabra que Dios es fuego consumidor. También me dice la palabra que Dios no tolera el pecado. Y nosotros pensamos, por la falta de conocimiento de Dios, que muchas de las cosas Dios las pasa por encima. Y lo tenemos, y perdónenme la expresión que hago algunas veces, lo tenemos como un Dios bombero, que solamente lo buscamos para que venga y apague los incendios que nosotros hemos provocado por nuestras acciones, por nuestras palabras, por la irresponsabilidad de administrar la vida que Él mismo nos ha dado. Aquí me está diciendo, mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué hace Él? Se esfuerza. Examina tu vida, y qué bueno que nosotros podamos decir, Señor, realmente no he sido una persona esforzada. Aún conociendo a Dios, aún Dios tratando de revelarse a mi vida, solamente voy detrás de las obras, que fue lo que hizo el pueblo de Israel y que Dios le demandó tanto desde que salió de Egipto. Solamente buscaban las obras, que tuvieran comida, que tuvieran vestido, que el sol no les afectara, que tuvieran en fiesta, que tuvieran una cosa y otra. Pero cuando Dios les pedía y les exigía y les recordaba cuál había sido el propósito de sacar al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, de la servidumbre, del exceso de trabajo que estaban ellos, de la angustia que estaba viviendo. El mensaje de Moisés a Faraón, que era el mensaje de Dios: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, para que me adore en el desierto. Y el desierto siempre es sinónimo de problemas, de dificultades, de lucha. No nos gusta escuchar a veces esas partes, pero ¿quién mejor que Él nos puede ayudar? Son inevitables los momentos difíciles. Pero si lo hacemos con Dios y tenemos en cuenta palabras como está diciendo aquí, hombres y mujeres esforzados, que no se dejan vencer por las dificultades. Sí, como humano nuestra alma se duele, situaciones que nos sentimos incapaces de hacer, que solamente el único que puede orar en ciertas ocasiones es Dios. Cuando hemos perdido toda esperanza, yo le recomendaría que leyera el Salmo 107. Es un salmo precioso que muestra diferentes situaciones, y justamente sería bueno que lo leyera teniendo en cuenta qué les causó a ellos las situaciones que vivieron. Hay varios panoramas que presenta este salmo. Más adelante lo vamos a analizar, lo vamos a compartir. Pero Dios está pidiendo de ti, mi hermano, mi hermana, no solamente que puedas creer en Él, sino que pongas tu confianza en Él, y hay una gran diferencia. Más el pueblo que conoce a Dios es un pueblo esforzado, no es un pueblo perezoso, no es un pueblo que simplemente espera que Dios haga todas las cosas, pero también en ese esfuerzo, dice ahí el versículo 32 de Daniel 11, que también es un pueblo que actúa. Yo veo las promesas de Dios. Miro cuál es el compromiso que Dios me está pidiendo para cumplir esas promesas.
y me esfuerzo, me animo a mí mismo, lo he enseñado muchas veces. He tomado salmos como el Salmo 42, del versículo 5, donde muchas veces tengo que decirme a mí mismo, ¿por qué te abates? O le digo a mi alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas de mí? Espera en Dios. Eso es esforzarnos. A veces decimos es que no tengo quien me dé una palabra de aliento. Y Dios nos ha dado la capacidad por el Espíritu Santo, por el conocimiento de la palabra, por aquello que nos está pidiendo el mismo Señor, a esforzarnos en todo aquello lo cual Él nos ha llamado. Dios conoce nuestras fuerzas. Dios sabe lo que colocó en ti, lo que ha colocado en mí. Pero también Él sabe lo que nos encomendó en nuestras manos, de tal manera que vamos a salir adelante y no nos vamos a dejar vencer por ninguna circunstancia que estemos pasando. Mas el pueblo que conoce a su Dios es un pueblo esforzado, pero también es un pueblo activo. Se mueve. Si fracasó en algo, vuelve y lo intenta. Si tiene que empezar nuevamente 10 veces, lo va a hacer 10 veces. Si va a tener que empezar 100 veces, lo va a hacer 1000 veces, lo va a hacer hasta que vea la bendición de Dios. No somos tercos, sino que cada día vamos conociendo a Dios y Él nos va instruyendo cómo hacer las cosas, pero también cómo no hacerlos. Mi hermano, mi hermana, tenemos una gran oportunidad. Tenemos un Dios maravilloso y el tema que esta semana quiero compartir con cada uno de ustedes es justamente poniendo toda nuestra confianza en Él. Pon tu confianza en Él. Sí, pon tu confianza en Él. ¿Qué tal si oramos en estos momentos? No sé cuál sea la situación específica que tú estés pasando, pero sí sé que hay momentos que son tan complicados, tan difíciles, que solamente la ayuda de Dios no puede salir adelante. Y digámosle al Señor, Padre, tú conoces lo que estamos pasando, Señor. Tú sabes los desafíos que has puesto delante de nosotros. Y yo sé que de acuerdo a la fe, Padre mío, que tú estás formando, a la paciencia, como leíamos en el libro de Santiago, capítulo 1, Señor, que esa paciencia tenga su obra completa, Señor, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, para que seamos completos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Está escrito, Señor. Pero también, como nos está diciendo aquí en este pasaje de Daniel, Señor, que te reveles a nuestra vida, que te conozcamos tal como tú eres, Señor, pero que seamos, Señor, hombres y mujeres esforzados, Señor, que no nos dejemos, que no permitamos que la cobardía, Señor, que a causa de la cobardía alcancemos, Señor, aquello que te ha propuesto entregarnos en nuestras manos, Padre. Oro por mi hermano, oro por mi hermana, por nuestros hijos, por la familia, por mi vida, Señor, para que no nos detengamos absolutamente por nada, Señor, sino que podamos comprender que tú estás de nuestra parte. Y como está escrito en tu palabra, Señor, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Y como dice también ahí en Romanos capítulo 8, Señor, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas, Señor? Yo siembro esta palabra en el corazón de ellos, levanto esas manos cansadas, afirmo esas rodillas endebles, aquellos que están enfermos envío esa palabra de sanidad y declaro que por tu llaga, Señor Jesucristo, nosotros hemos sido curados, si hemos fallado, si hemos pecado, Señor, también dice tu palabra que si tenemos comunión, Señor, si andamos en luz, si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, Señor. Por eso afirmamos nuestra fe y nuestra confianza en ti, Padre, y coloco en tus manos, Señor, la vida de tu pueblo, sabiendo que tú eres poderoso para hacer todas las cosas, Padre. Gracias por estar con nosotros, gracias por amarnos, gracias por sostenernos, gracias por dirigirnos y gracias porque hoy veremos tu gloria, Padre. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Le hablo su pastor Ilan de los Alvira, la iglesia cristiana Sinaí de la red de iglesias misioneras internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.